alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos, el león de Judá que ha vencido ya, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos ha redimido. Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos, el león de Judá que ha vencido ya, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos ha redimido. Nos des gracias, Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que pueda iluminar nuestra mente, Señor. Padre, que pueda ser bálsamo y que pueda ser salud, que pueda ser salvación, Señor, que pueda ser sanidad. Padre, que pueda ser también liberación, oh Dios. Y Padre, bendice en esta hora todo lugar donde estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, y amén. Bueno, vamos a Primera de Pedro. Tenemos Hebreos, Santiago y después Primera de Pedro. Y vamos a leer, bueno, nos centraremos en el capítulo 2, pero empezamos del verso 1. Y allí te indica la palabra del Señor a quién iba dirigida. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. ¿Y qué? Así pues, primero identifica en esta epístola, en esta carta, se identifica el autor, dice, bueno, que es el apóstol, Pedro, ¿vale? Y envía una carta, dice, a los expatriados de la dispersión. Viene a decir, a los peregrinos de la diáspora, viene a decir. ¿Quiénes eran? Bueno, eran los creyentes mayoritariamente gentiles, aunque también había judíos, que habían salido de sus lugares antes de la persecución fuerte contra los cristianos de Nerón, pero ya con los problemas, las dificultades de la vida, solo por el hecho de ser creyentes, tenían que enfrentar diversas pruebas y situaciones y se vieron impelidos a salir de sus lugares, de sus casas, de muchos sitios y esparcirse por toda Asia Menor. Y empieza a decir por todos los lugares donde estaban, ¿sí? Entonces fueron esparcidos de sus casas, de sus lugares y fueron apareciendo en estas localidades del Asia Menor, una a una. Y entonces Pedro, el apóstol, le escribe una carta para todos ellos que era enviada a las congregaciones y de allí era leída de manera pública, ¿sí? Entonces la envía así. Y esto a mí me sugiere una situación tal y como la estamos viviendo hoy. Hermanos de distintos lugares que aparecen en un punto, ¿verdad? En algún lugar por las razones que Dios sabe y porque Dios tiene un propósito y estando allí empieza como a darles una palabra de dirección, ¿sí? Y empieza a escribirles y a hablarles acerca del Señor, de la doctrina y demás. Y luego vamos ahora sí a lo que les dice en el capítulo 2 y el verso 1 en adelante. ¿Lo tenéis? Vamos a leerlo, dice así. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hasta aquí. Bueno, el pasaje que quería compartiros, empezando en el verso 1 del capítulo 2, si tú te das cuenta, en un lapso tan corto, en 9 versículos solo, da como unas frases como si fueran imperativas, o da una serie de directrices a su pueblo de cosas que debemos hacer, como a suerte de mandato, como si fuera una palabra directa diciéndole a ellos, que eran los expatriados de la dispersión, reunidos en las iglesias de Asia Menor. Empieza a decirle, vosotros tenéis que hacer esto, ¿sí? Y el verso 1 dice, desechando. Si lo pudiéramos leer, la traducción más fiel seguramente sería desechad. Y si lo decimos en castellano de América Latina, sería desechen. ¿Ah? ¿Sí o no? En el español, en el castellano de España es desechad, pues. Desechad. Y esto es imperativo, es decir, un mandato. Le está diciendo a ellos, dice, desechad. Dice, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, es decir, las sustracciones, los robos. Y me encanta cuando dice todas las detracciones, ¿sí? Porque a veces dice, no, pero es que la iglesia del Señor no roba. No roba. Y no voy a entrar en lo que dicen, como decía antes, esos falsos predicadores que hablan tanto del dinero y te dicen, no, el que no diezma, el que no ofrenda. No voy a entrar por ahí, no sé. Cada cual delante del Señor sabe lo que da y cada uno dé lo que propuso en su corazón con alegría para el Señor y ya está. Pero cuando tú haces la tuya y no le das la gloria al Señor, le estás robando a Él parte de su gloria. Cuando tú te arrogas un mérito, una cuestión y dices, mira, oh, qué bien lo he hecho, cómo he trabajado y tal, y no le das la gloria a Dios, eso es detraer, eso es quitarle la gloria a Dios, eso es detraer. O cuando el Señor necesita de ti para algo y no eres capaz de darlo, eso es detraer. Y cuando no le damos a Dios la gloria con suficiencia, eso es robársela a Dios. Entonces hay cosas que no podemos hacer. Tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos, en todas las situaciones. Darle a gloria a Dios por todo, dice la Escritura. ¿Sí? Reconocerlo en todo. Dice, y de esa manera nosotros no le estamos robando al Señor nada. Invocamos su nombre, le damos la gloria, le damos las gracias. ¿Sí? Entonces cuando tú haces eso, Dios te bendice. Y dice, desechad. Es decir, quítatela de ti. Toda malicia. ¿Me escucháis? Entonces me pregunto, ¿entonces hay malos aquí? ¿O qué? Dice, si te dice, desecha la malicia. Y dice, todo engaño. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Toda hipocresía. Sabéis que la palabra hipocresía, no entraremos mucho en esa historia, pero la palabra hipocresía tenía que ver con esos que se ponían una máscara, ¿no? Entonces, por un lado, cuando tú veías una cosa, pero por detrás era otra. Dice, no sea así. Venimos a Dios delante del Señor, dice, a cara descubierta. Señor, no tengo nada que ocultar. De darle la gloria realmente a Él, ¿no? Dice envidias. Y envidias tiene que ver a veces, no tanto con algo, pero aquellas cosas que a veces nos afloran en el corazón. Cuando el hermano o la hermana progresa o prospera o es bendecida en algún área y uno no lo es. Es como
que uno, el corazoncito de uno como que sufre y empieza a darte, a lamentarte por algo. Cuando dice la Biblia, cada uno contento con lo que tiene, con lo que Dios te dio. Es decir, lo que Dios me dio está bien, eso es santo, también, ¿no? Y dice, y todo lo demás dice desecharlo. Dice, y todas las detracciones. Y luego dice el verso 2, y aquí quería hacer un poquito más de hincapié, dice, desead. Primero dice desechad, y la otra mandato dice desead. A veces nosotros, los humanos, pensamos que, bueno, el deseo es algo que no tienes que ir a buscar, es como que si es algo espontáneo que te brota dentro de ti, y cómo me pueden decir, oye, pero desea esto, y cómo puede ser, si es algo que te tiene que brotar. Pero yo creo que hay una parte que Dios demanda al ser humano, de esfuerzo y de sacrificio por las cosas de Dios. Cuando te dice desead, es que tú mismo te tienes que agitar a tu ser en búsqueda de aquello, sabiendo que es lo correcto y lo que Dios demanda. ¿No decía David en el Salmo, bendice alma mía al Señor? Entonces tú puedes decir, el alma, el asiento de las emociones, el asiento de los sentimientos. No, eso es algo espontáneo que brota. Y entonces si es espontáneo, ¿por qué David está diciendo bendice alma mía al Señor? Y le da una orden a su alma. Porque de alguna manera requiere una implicación total de todo tu ser, de mente, de alma, de cuerpo, con todas tus fuerzas y ponerte. Es como poner empeño en una causa. Entonces, es cuando tú tomas una decisión y la tienes que tomar. Y Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, es una decisión. Y tú te implicas con todo a por ello. No decía David, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Entonces, detrás de un deseo, detrás de una emoción, detrás de un pensamiento que uno tenga en pos de Dios, después requiere persistencia, requiere de sacrificio, requiere de realmente ponerse. Es cierto que la iglesia es una casa espiritual donde somos edificados y sobreedificados, ¿vale? Edificados en la roca que es Cristo. Y Dios imparte dones a su iglesia, sí. Pero como yo decía ayer a los jóvenes, pero no es más, no es que, bueno, yo recibo el don y ya está. Yo creo que no es así. Por ejemplo, aquel que reciba dones de enseñanza, te pregunto, de enseñanza, ¿tendrá que estudiar? ¿Tendrá que ponerse? ¿Tendrá que indagar con diligencia? ¿Tendrá que escudriñar la Escritura? ¿Tendrá que buscar al Señor para una mayor revelación en la comprensión de algunos pasajes para poderlos explicar? Ah, pero no tiene el don de enseñanza. Yo pensé que era, ya está, Dios me da el don y yo no tengo. Y los ministros de alabanza, los salmistas. Tú sabes que en el templo había escuelas de músicos. Y sabes que Asaf era el director del coro. Y que estaban sus hijos. Y que tenían clase. Ah, pero que no era un don, que uno nace con un don. Ah, y no lo tienes que trabajar, no tienes que modular la voz. No tienes que trabajarla para tener mayor amplitud y registros de arriba y abajo. No tienes que estudiar para conocer las notas. No tienes que ser adiestrado en los tiempos, en la música. Ah, pero tiene un don, sí, pero ¿y entonces? ¿Y la parte humana no la vas a trabajar? Siempre cuando Dios da algo a la iglesia, es como que algo espera. Y tú dices, y el deseo de las cosas de Dios es algo que uno tiene que buscar. Tienes que buscarlo permanentemente. Y esto no hablo, yo no estoy hablando de, bueno, las cosas para Dios siempre lo mayor, con la mayor de las excelencias. Pero, ¿sabes? Siempre se ha dicho esto, trabajar para Dios con excelencia no es que sea técnicamente perfecto, sino simplemente que agrade a Dios. Porque a veces puedes tener fallos en lo humano,
Pero cuando el corazón es contrito y humillado, dice que Dios no lo desprecia. Es como que se agrada de eso. Cuando lo haces de todo corazón para Él, amándole. ¿Sí? Y dice, desead. ¿Cuántos desean servir al Señor? Pero con todo su ser. Escúchame, y con todas las consecuencias. Y luego dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Sabéis a qué se refiere? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere? Desead la leche espiritual no adulterada. Estaba hablando a creyentes que habían sido dispersos, ¿vale? Que habían salido de sus lugares, que estaban en distintos sitios, pero empieza el Pedro, inspirado por el Señor, a escribirle y dice, desead, desechad de eso, la malicia y todo lo demás, después de haber sufrido, después de haber pagado un precio alto por ser cristianos. Y el Señor le dice, mira, desechad esto. Uno piensa que a veces, mira, yo superé una prueba, yo aquel día levanté la mano en la iglesia, yo hice no sé cuánto y yo serví en la escuela dominical, yo ya estoy listo para irme, mire. Y empieza el Señor, desecha esto. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabes de qué estaba hablando? De la palabra de Dios. Dice, desead la palabra de Dios. Dice, en la cual creceréis para salvación. Edificados en Cristo Jesús, en su palabra, que sí, amén. ¿Me escucháis? ¿Te acuerdas en los tiempos de Esdras, Nehemías? Cuando encuentran el rollo de la ley y empiezan a leerlo públicamente y se dan cuenta el pueblo de que se habían perdido los libros, aunque el pueblo de Israel siempre era conocido como el pueblo del libro, pero se perdieron los libros, los pergaminos, se perdieron las copias, la gente desconocía la palabra de Dios y en la deportación en Babilonia empezaron a vivir a su antojo, a su manera, como ellos bien pensaban que era lo correcto, con sus valores y con sus cosas. Pero un buen día van en el templo, encuentran los rollos de la palabra de Dios y empiezan a leerlos. Y cuando el pueblo oye la palabra, dice que empiezan a llorar y a quebrantarse. Y decir, pero ¿cómo hemos estado viviendo? ¿No dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por la falta de conocimiento? Para que crezcáis para salvación, de conocer su palabra, de vivir por y para ella, de aplicarla en nuestra vida. Escúchame, hasta las últimas consecuencias. Hoy, 2026, 10 de mayo, hay países donde hacer lo que estamos haciendo hoy nosotros es jugarse la vida. Hoy hay lugares donde toman a los pastores y los entierran hasta aquí, a pleno sol, con la cabeza afuera, diciéndoles que tienen que renegar de Cristo. Si no, morirán irremisiblemente allí, sin alimento, sin nada, bajo aquel sol. Es como, a veces la iglesia tiene que ser sacudida, de vivir por y para Él. ¿Me escucháis? Hasta las últimas consecuencias. Dice, vivir por la palabra, entenderla, escudriñarla. Hay lugares, hoy, 10 de mayo 2026, donde hay hermanos nuestros que están en las cárceles porque los pillaron con una Biblia. Hoy. ¿Me escucháis? Y ¿sabes qué hacen? Cuando se convierten a Cristo y reciben ejemplares de la Escritura, empiezan rápido a memorizarla. Para el día que los metan presos y se las quiten. Tener la palabra memorizada en sus corazones, en su boca, en su mente. Eso hoy. Porque han entendido que la palabra de Dios es valiosa y está diciendo deseadla. ¿Cuántos la desean? Deseadla. ¿Sí? Dice, como niño recién nacido la leche espiritual, y dice que no. Y eso es muy importante, ¿eh? O sea, desea la palabra sí, pero sin adulteraciones de ningún tipo.
sin que añadan nada, sin que haya ninguna cuestión fuera de contexto. Nada. Sino que realmente la tomemos como es. Y luego dice, verso 4, bueno, el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego dice, primero dice, desechad, desead. Y el 4, ¿qué dice? Acercaos. ¿Viste? Dice, acercaos a Él. ¿Y cuántas veces, iglesia, el Señor nos llama y nos llama y nos llama y te llama y te llama en la madrugada y te llama tantas veces y siempre ponemos cosas por delante de Él? Y te llama por tu nombre y te llama para que te acuerdes y te llama. Y Dios cuántas veces ha hecho descender su presencia, cuántas veces su palabra nos ha atravesado la coraza de nuestro corazón. Hemos sentido como si Dios me hablara a mí, en lo personal, como si Dios algo quisiera de mí y esa palabra me trae vida. ¿Cuántas veces he sentido que Dios me llama a mayor intimidad, mayor crecimiento, mayor relación con Él, a que yo le pueda conocer? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo sopla y sopla y nos llama y nosotros no nos acercamos a Él? Es como estar esquivos, uno sabe en su foro más interno las luchas que tiene y las renuncias que implica y el cambio que viene, que como si estuviera en ciernes y a veces nos da ese temor y dice, y acercaos. ¿Y cuántas veces le cuesta al pueblo acercarse al Señor cuando le llama? ¿Sí? Y es cuando uno toma realmente conciencia. Mira, cuando no somos conscientes de esa realidad espiritual y oímos cosas del Señor y cualquier cosa, pues nosotros vamos y buscamos del Señor, pero cuando el Espíritu Santo cae y nos trae convencimiento y nos llena ese temor santo, reverente, y empieza uno a temblarle las piernas y decir, es que yo no me acerco. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando vio la zarza ardiendo, para allá iba. Pero cuando escuchó la voz, dijo, ¿dónde vas? Quita el calzado de tus pies, este lugar es santo. Entonces dice que se cubrió y tuvo temor. Mas sin embargo, Cristo dice, su palabra dice, acercaos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acercaos. Y Cristo mismo dijo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Y luego dice la otra frase imperativa, que dice, sed. Y en otras palabras viene a decir, edificaos. Y en el castellano de América Latina sería, edifíquense. ¿Sí? Edificaos como casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en Él no será. ¿De quién habla? Ya hablamos esto hace unas semanas atrás, ¿verdad? Acerca de Jesús. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, dice el Salmo 118, que era Cristo, hablando acerca de Él, ¿verdad? La piedra angular, la principal piedra, la que sostiene todo en todos. Dice, porque las cosas por medio de Él subsisten. Es como que sostiene todas las cosas en Él y las atrae así, ¿no? Y dice, y el que creyere en Él no será. Y hay otras expresiones que dicen, y el que creyere en Él no será defraudado. ¿Me escucha? Te va a valer la pena. No va a ser una cuestión que diga, oye, yo confié en Él y mira, esto me falló. Dice, no será defraudado. ¿Cuántos lo creen?
Dice, no será defraudado de ninguna de las maneras. Verso 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Te acuerdas cuando la gente le dice, mira, Jesús le dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Y qué dicen los discípulos? Palabra dura es esta. Pero ¿quién la podrá soportar? Y entonces está diciendo el verso 8, fíjate, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es como cuando la palabra de Dios te dice algo y dice, no, esto es imposible. Cuando le dice a alguien, mira, ya sé que te han agredido a ti y ya sé que ha sido muy injusto. Y lo que han dicho de ti no te lo merecías. Y además es mentira. Y que sepas que la boca de la que salió eso son personas necias. Y el Señor te dice todo eso y dice, es que así es, Señor, sí. Bueno, ahora vas y les pides perdón. Y entonces dice, ¿quién, yo? Palabra dura es esta y roca que hace caer. ¿Me escuchó? Y dice, no, es que me retiró la palabra hace no sé cuántos años por algo que no hice. Y encima cuando voy por tal me gira la cara y me ha puesto en medio de toda la familia, me ha hecho una crónica. Así sí. Y encima la tengo que ver para tal evento y tengo que ir y sí o sí, pero no le pienso saludar. Ah, no. Pues vas a ir y le vas a pedir perdón, tú, antes de que te hablen. Palabra dura es esta, roca que hace caer. Y entonces dice, ¿pero cómo? ¿No? ¿Tú te imaginas? Yo no sé tu caso, seguramente no. Seguramente aquí, como soy el segundo de los pecadores, no será tu caso. Pero ¿y si hubiese barajado el Señor? ¿Cuánto le hubiera gustado verle? ¿Cuánto le hubiera gustado vivir esa época con Él? Le dicen, oye, mira, pasa por Malgrat, iríamos todos, ¿no? ¿Sí o no? Te subirías en lo alto, si hay mucha gente en el lugar más alto para poderle ver, ¿por dónde ha de pasar? Bien. Y tú te imaginas poder compartir con Él o poder y que no te hable por lo que le hemos hecho. Mas sin embargo se detiene y te llama por tu nombre. ¿No? Y a ejemplo de Él debemos proceder. ¿Y por qué? Y lo dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Es como, llama mucho la atención eso, ¿no? Linaje escogido. Del linaje de las dinastías de la tierra es que es el cuerpo de gobernante de los países, ¿verdad? Que muchas veces por una cuestión de sangre, de herencia, por tal cosa, pues parece que tienen muchos más privilegios. Y te está diciendo el Señor, pero vosotros sois linaje escogido. Y no escogido por hombres, sino escogido por Dios. Escogido por Él. Así pues, pertenecemos a un grupo ciertamente especial. Y dice, real sacerdocio. Es decir, sacerdotes del rey. Del rey. ¿Qué privilegio más grande? Dice, más vosotros sois. Y eso es como escogidos así, escogidos a dedo por el Señor, escogidos por Él viendo nuestro corazón. Pero ¿sabes lo que el Señor le movió? Nuestras miserias. Viendo, decir, mira, es que, qué personas, perdóname, pero qué personas más desgraciadas que hay por ahí. Es como
que Dios se compadece y es movido a misericordia y te llama tal cual, así, viéndote a ti, te llama. Escogido de una manera especial, simplemente por su gracia. Yo no sé cuántos se acuerdan, cuántos estaban en España en los años de la constituyente, de la Constitución española. ¿Cuántos estaban? Seguro que había. Y bueno, yo tenía 7 años, yo era pequeño, pero había que formar el Congreso de los Diputados y había que nombrar a los diputados. Y había una serie de partidos, había unos partidos ilegalizados, llegaron los acuerdos, los pactos de la Moncloa, fueron nombrando gente y había que levantar una constitución. Y entonces, en aquel entonces, se nombró al rey Juan Carlos, ¿verdad? Se reconoció la monarquía parlamentaria y el rey Juan Carlos tenía la prerrogativa entonces para la constituyente, es decir, para formar la Constitución española primaria, de nombrar algunos diputados y senadores por designación real, simplemente por su dedo. Decía, tú y tu persona relevante de España. Y entonces fue a los intelectuales de la época y a la gente, escritores, gente conocida, y le dijo, y los llamaba y le decía, oiga, ¿quiere ser usted diputado mío ahí en la carrera de San Jerónimo en Madrid, en el Congreso de los Diputados? Y recuerdo que había uno que era premio Nobel, así, le cogió el teléfono y él contaba y dice, mira, me quedé callado, yo no sabía qué decirle. Y le dice, ¿pero qué opinas? ¿Qué dices? ¿Por qué estás tan callado? Entonces dice, es que yo nunca había hablado con un rey. Bueno, ¿y entonces qué dice? Dice, ¿cómo está? Dice, mire, asustado, perdido. Y entonces salían ellos allí. Entonces, ¿sabes cómo les llamaban en el Congreso a esos diputados? Los diputados reales. Aquí habla de sacerdocio real. Los diputados reales. Y alguno de ellos con mucha sorna dice, ¿por qué sois los diputados reales? Porque claro, había que formar leyes, había que hacer cosas, pero ellos no pertenecían a ningún partido ni nada, simplemente eran personas relevantes y el rey los había asignado a ellos. Iban allí al Congreso y tenían que votar algo y no era por ideología, es lo que bien les parecía. Y entonces dice uno, ¿y por qué les llaman diputados reales? Y el hombre va y dice, porque votamos lo que nos da la real gana. Pero designados así, a dedo por el rey. Bien, qué privilegio, ¿no? Pues tú fuiste designado a dedo por el rey. Por el rey. Así, el rey dijo este. Y entonces ocupas tu lugar. Dice, real sacerdocio. Y esto implica algo, iglesia, que no solo es un título y un cargo y un honor, pero también es una función. Somos sacerdotes. Eres sacerdote en tu casa. Eres sacerdote en la iglesia. Eres sacerdote en tu trabajo, por donde quiera que vas. Y luego dice nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me alarga un poquito. 2 cosas quería decir sobre esto. 1, dice pueblo en singular. Entonces, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? De distinto linaje y trasfondo y cultura, de toda tribu, lengua y nación, de todo lugar, de toda época. Dios siempre ha tenido un remanente fiel y es un solo pueblo. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, todo eso lo hizo el Señor por algo. Dice, para que anunciéis. En otras palabras, para que demos testimonio de Él, de Cristo resucitado. Por nosotros, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora vamos a una parte importante, que es el partimiento del pan y del vino, ¿no? Aleluya. En el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado.
sonido es adoración. Por cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Oh, sí, Señor! Mientras tenga aliento, Mientras